Hola mi tribu de creadores conscientes, bienvenidos a Silvia Galvez Coaching Transformacional. Hoy les traigo 3 leyes que Dios ha dado para que gocemos de buena salud. Estas leyes son universales, reconocidas por la ciencia para prevenir y tratar muchas enfermedades. Antes de hablarte de estas 3 leyes, quiero hablarte de 2 conceptos, el concepto de la salud y el concepto de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud no solamente implica la ausencia de la enfermedad, sino que la salud es un estado de completo bienestar físico, social y mental. Esto significa que si tú tienes una buena relación con las personas y además tienes energía y vitalidad y además tienes un buen diálogo interior, es decir, que escuchas más a la voz de Victoria que a la voz de Vicky, si tienes estos 3 factores, tienes salud. Ahora te quiero decir mi concepto de la enfermedad. Para mí la enfermedad es cuando tu cuerpo protesta por esa desconexión con la esencia de tu alma. Cuando nosotros no somos coherentes con lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos, nos enfermamos. Claro que hay excepciones, como por ejemplo los accidentes que ocurren, pero en muchas ocasiones nos enfermamos cuando no somos congruentes con lo que quiere nuestra alma. ¿Y qué quiere nuestra alma? Nuestra alma lo que quiere es ser feliz. Y nuestra alma sabe que para ser felices tenemos que estar en armonía con las leyes que Dios nos ha dado. La primera ley para la salud es la ley del amor. Dios desea que nosotros nos amemos a nosotros mismos y a veces nos olvidamos. Dios nos ha dicho que amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Y de esta partecita quiero hablar porque se nos habla bastante de amar a Dios y nos habla bastante de amar a nuestro prójimo, pero a veces poco se nos habla de cómo amarnos a nosotros mismos. Y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, va a ser difícil que en realidad amemos a nuestro prójimo porque no podemos dar lo que no tenemos. De la misma manera, no podemos amar a Dios si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, porque Dios y nosotros estamos conectados. Dios ha dicho que nosotros somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos, tenemos que mimarnos, porque Dios habita dentro de nosotros. Y tenemos que amarnos. La manera de amarnos es cuidando lo que entra a nuestro cuerpo, cuidando lo que entra a nuestra mente, cuidando lo que entra a nuestro corazón. Y cuando cuidamos lo que entra en nuestro cuerpo, me refiero a lo que comemos, a la nutrición. Tenemos que evitar las carnes rojas, tenemos que evitar los alimentos procesados, las harinas, las frituras, los azúcares, las azúcar que nos hace daño. Tenemos que evitar las leches. Claro que hay leches que son leches vegetales. Otra manera de amarnos y cuidarnos, porque nosotros somos templo de Dios, es tomando aire, respirando, tomando el sol, caminando por la naturaleza, haciendo nuestros ejercicios, durmiendo nuestras horas y respirando como deberíamos respirar. Pues hay gente que a veces me dice, pero ¿cómo respirar si todos respiramos? Es cierto que todos respiramos y no podemos estar sin respirar, así que es lo más importante. Tenemos que aprender a respirar. Una manera que yo hago para respirar y para prevenir muchas enfermedades es inhalar y tomar más tiempo en exhalar que en inhalar, porque nosotros estamos inhalando paz, estamos inhalando amor, estamos exhalando, estamos botando lo que no queremos en nuestro organismo y lo que no queremos en nuestra vida. Así que respirar te puede ayudar a prevenir muchas enfermedades. Otra manera como nosotros cuidamos nuestro templo, nuestro cuerpo y nos amamos es cuando cuidamos lo que entra a nuestra mente. Nosotros somos lo que pensamos y siempre digo que hay que convertirnos en guardianes celosos y celosas de lo que entra en nuestra mente, porque nosotros vamos al final a actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras creencias, y en especial nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por eso es muy importante que seamos amorosos, compasivos con nosotros mismos. Los pensamientos que tenemos no nos pertenecen a nosotros. Son en base a programaciones que hemos tenido por muchos años, de lo que hemos sido programados a través del ambiente donde hemos vivido, a través de los sentidos como la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído, lo que hemos escuchado, claro que influye en lo que hemos visto. Entonces hay que cuidar mucho lo que entra a través de nuestros sentidos. También influye en cómo nos amamos y en esos pensamientos las personas a nuestro alrededor. Dice que uno se convierte en las 5 personas con las que siempre para. Uno termina pensando como esas personas, uno termina actuando como esas personas y uno termina teniendo los mismos resultados de vida que tienen esas personas. Así que hay que cuidar mucho lo que entra por nuestra mente. Nuestros pensamientos nos pueden enfermar, pero así como nuestros pensamientos nos pueden enfermar, nuevos pensamientos, nuevas creencias nos pueden sanar.
Otra manera como nosotros nos amamos es cuidando lo que entra a nuestro corazón, es decir, cuidando nuestras emociones. Hoy en día se ha descubierto cómo se han hecho estudios, incluso en la Universidad de Harvard, como más de un 60% de las visitas al doctor son ocasionadas debido a emociones no procesadas, emociones que tenemos reprimidas. Y nosotros no se nos ha enseñado a procesar nuestras emociones, no se nos ha enseñado a reemplazarlas por emociones buenas que nos van a dar felicidad y salud. Yo tengo un video muy bueno en YouTube acerca de cómo procesar las emociones y ahí te comparto mi método DAR para procesar emociones. Sería muy bueno que lo veas y que le enseñes a tus hijos porque necesitamos procesar nuestras emociones y es parte de nuestra inteligencia emocional. Con nuestras emociones estamos creando, estamos convocando. Y se ha descubierto cómo las emociones nos producen enfermedades. Y algo muy interesante es que las personas en la ciencia antes estaba diciendo mucho de que los hijos heredan las enfermedades de los padres y los genes y todo eso. Puede ser que sea cierto, pero también se está descubriendo últimamente mucho que lo que heredan los hijos no es tanto las enfermedades de los padres, que los hijos heredan de nosotros es nuestra manera de comer, nuestros hábitos alimenticios. Entonces, si nosotros no nos alimentamos bien, no nos hidratamos como deberíamos, no comemos las cosas saludables, nuestros hijos van a heredar esa manera de comer, esos hábitos alimenticios y van a tener las mismas enfermedades que nosotros tenemos. También nuestros hijos lo que heredan es nuestra manera de pensar y nuestras emociones que al final nos enferman. Dios ha sido muy sabio cuando ha dado esta ley de salud que es a través de la ley del amor, porque lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el miedo. El miedo no solamente nos limita para lograr nuestras metas, sino que el miedo nos limita para poder ser felices y para poder tener salud. El miedo nos limita para amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, porque a veces uno por miedo, uno tolera el sufrimiento en su vida. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y uno a veces por miedo a estar sola, por miedo a no encajar, por miedo a lo que las personas van a decir, etc., uno no es coherente con lo que uno siente y uno tolera demasiado en su vida. A veces también por miedo nosotros no amamos a los demás. Y Dios sabe que es tan importante esta ley del amor que nos va a dar la salud. Y el miedo nos detiene para amar a los demás, porque a veces uno no ama a los demás por cosas que a uno le ha pasado, por traumas, por experiencias pasadas, y uno no quiere ser rechazado, etc. Entonces el miedo nos limita. Se ha descubierto cómo el miedo provoca enfermedades como por ejemplo, y si tú escribes biodescodificación te vas a enterar de cuál es la emoción oculta tras tu enfermedad, pero el miedo provoca ciertas enfermedades como por ejemplo los cálculos a los riñones y los hemorroides. Yo tenía por muchos años cálculos a los riñones porque yo estaba en estado de miedo y el miedo me detenía para muchas cosas. Y es terrible estar con cálculos a los riñones. Yo he trabajado bastante en mis miedos. No he superado absolutamente todos mis miedos, pero la mayoría de mis miedos los he superado. Incluso en mi página de Facebook tengo fotos que me he tomado en helicóptero, abrazando una llama, en puentes colgantes. Y es porque he vencido mis miedos. Yo antes jamás hubiese hecho todas esas cosas. Entonces el miedo nos puede enfermar, pero el amor nos puede sanar. Cuando una persona está en estado de amor, uno libera la hormona del amor, que es la oxitocina, y esa hormona nos ayuda a pensar, nos ayuda a ser creativos, nos ayuda a ser felices. Pero cuando uno está en estado de miedo, y te lo digo porque yo he estado en estado de miedo y he ayudado a muchas personas que han estado en estado de miedo, cuando uno está en estado de miedo, uno está a la defensiva, uno está a la expectativa que algo malo pase, uno está alerta, uno está en estado de amenaza, no se siente amenazado, no se siente amenazada. Cuando una persona se siente amenazado, se libera el cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando se libera la hormona del estrés, se activa la amígdala que tenemos en el cerebro, se cierran los lóbulos frontales y cuando eso ocurre es difícil pensar, es difícil crear, es difícil responder, es difícil aprender cosas nuevas, afecta la memoria también. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para amarnos porque el amor es el antídoto del miedo. La segunda ley que Dios nos ha dado para poder tener salud es la ley del perdón.
Dios nos ha dicho que tenemos que perdonar a todos las ofensas que nos hacen y que Dios es el único que verá a quién le perdona y a quién no le perdona, porque Dios es el único juez. Pero a veces nosotros nos olvidamos de esto y a veces nosotros no perdonamos. Y sé que es difícil perdonar. No te está hablando una persona que nunca ha tenido que perdonar. Al contrario, he tenido que pasar por mi proceso del perdón. Todos tenemos que perdonar y todos tenemos que ser perdonados. Cuando uno no perdona, pues lo contrario del perdón es el rencor. Y se ha visto cómo el rencor provoca enfermedades como cáncer y también enfermedades coronarias. Entonces el rencor nos puede enfermar, pero el perdón nos puede sanar. Se hicieron 2 estudios. Un estudio donde se pusieron a personas a que se enfoquen en perdonar, en encontrar razones para perdonar. Y se puso otro grupo de personas para que encuentren razones para no perdonar. Y luego de una semana que se estuvieron haciendo estos ejercicios para perdonar y para no perdonar, se hicieron exámenes en la sangre, se hicieron exámenes de productividad, exámenes de rendimiento físico a este primer grupo y al segundo grupo. Este primer grupo pudo saltar mucho más alto, pudo rendir mejor físicamente, su sangre estaba más limpia. Y este segundo grupo no pudo saltar tanto, saltó mucho menos, no rindió mucho, no fueron muy productivos y su sangre no estaba muy bien. Entonces el perdón nos ayuda a poder sanarnos, nos ayuda con nuestra productividad, nos ayuda con nuestro rendimiento físico. Algo que a veces no nos ayuda a perdonar, y yo tengo un video donde hablo de las estrategias para poder perdonar, pero brevemente te voy a decir que algo que a veces no nos ayuda para perdonar es cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, porque se nos hace difícil perdonar a los demás, obviamente, si no nos perdonamos a nosotros mismos. Yo trabajé por muchos años con mujeres abusadas de abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, y algo que estas mujeres se les hacía difícil perdonarse a sí mismas es porque en el momento del asalto sexual se habían quedado paralizadas y no habían hecho absolutamente nada, físicamente no habían luchado contra el asalto. Pero yo les expliqué las 3 respuestas que tiene el cerebro ante una situación de amenaza como es un asalto sexual. El cerebro puede que sea flight, o sea que huye en ese momento, o sea fight, que pelea en ese momento, o sea freeze, que se paraliza en ese momento. Y les expliqué que en ese momento una respuesta normal fue paralizarse, no hacer nada, pero que la resistencia fue mental. No es que estuvieron de acuerdo, no es que dijeron que sí, si en ese momento no hicieron nada físicamente, pero todo ocurrió en la mente, ellos resistieron en la mente. Esto les ayudó bastante a perdonarse a sí mismas. Y algo que también les he enseñado a mujeres que a veces han vivido por muchos años con una pareja que no las ha amado, que las ha abusado, les ha sentido mal porque les han dado toda esa persona y ellas no se amaron a sí mismas o cometieron otros errores. Es que yo les he dicho, la persona que está sentada frente mío y la persona que cometió esos errores o que permitió que se le abuse no es la misma persona. Esa persona tenía otras circunstancias, tenía otro conocimiento, tenía otras situaciones en su vida y no es la misma persona. Así que tienes que perdonarte porque son diferentes personas. Tú ahora sabes mucho más y sabes las cosas que no sabías. El perdón en realidad nos va a ayudar a ser felices. Dios desea que nos perdonemos. La tercera ley para poder tener salud es la ley de la gratitud. Y se han hablado en muchas escrituras acerca de ser agradecidos. Dios no desea que solamente nos limitemos a dar las gracias, sino Dios desea que seamos personas agradecidas. Una persona agradecida, a diferencia de una persona que da las gracias, porque una persona que da las gracias puede ser cualquier persona, incluso las personas que no son felices dan las gracias, pero una persona agradecida es una persona feliz, es una persona que se siente abundante, que se enfoca en lo que hay, que no se enfoca en lo que no hay, es decir, no se enfoca en la carencia, porque cuando tú te enfocas en la carencia te atraes más carencia a tu vida, cuando te enfocas en la abundancia te atraes más abundancia. Una persona abundante es una persona que vive agradecida y al revés, una persona agradecida es una persona que vive abundante. Yo siempre digo que la vida es un regalo que Dios nos da y cómo vivamos la vida es un regalo que nosotros le damos a Dios. Una persona agradecida honra la vida que tiene y honra la vida que tiene a través del servicio. El servicio a los demás, el servicio a su país, el servicio a su comunidad, porque se siente abundante. Una persona agradecida se enfoca en lo que hay y por eso quiere dar. Y cuando una persona agradecida da,
recibe mucho más de lo que dio. Y como recibe mucho más de lo que dio, se siente tan agradecida que vuelve a dar mucho más. Y es un ciclo que nunca se termina, que siempre vas a estar recibiendo. Cuando una persona es agradecida, se libera la dopamina, que es una hormona de la felicidad también, donde podemos pensar mejor, podemos dormir mejor. Entonces, lo contrario de la gratitud es el resentimiento. Es imposible que en un corazón agradecido haya espacio para el resentimiento. Una persona que no es agradecida, una persona que tiene resentimiento, se está enfocando en lo que le pasó, en lo malo que le pasó, en lo que no hay, en las personas que le hicieron daño, etc. Entonces, el resentimiento está demostrado como nos puede enfermar, por ejemplo, como enfermedades. Y no te digo en todos los casos, porque no todos somos iguales, no todos nuestros organismos y cuerpos reaccionan igual, pero se ha demostrado como el resentimiento afecta a el estómago. Así que hay que cuidar mucho. Dios nos ha dado estas leyes. La ley del amor, hay que amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Hay que perdonar, la ley de perdón, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Y hay que ser personas agradecidas en todo momento y en todo lugar. Entonces, espero que te hayan gustado estas leyes. Recuerda que Dios desea que estemos sanos. Dejemos de decir que si Dios quiere me voy a sanar, que si es la voluntad de Dios me voy a sanar, porque la voluntad de Dios es que estemos felices y que estemos sanos. Pero Dios respeta nuestro libre albedrío y Dios respeta que obedezcamos estas leyes o no. Y estas leyes se van a cumplir así las conozcamos o no. Yo no te estoy hablando hoy día de los mandamientos de Dios, porque tú conoces los mandamientos, porque eso también te lo enseñan en tu iglesia. Yo te estoy hablando, los videos que yo hago es acerca de cosas que a veces nos olvidamos, pero que nos van a ayudar a ser felices y a tener salud. Espero que te haya gustado este video. Compártelo con las personas que quieren vivir vidas felices, vidas abundantes y tener vidas saludables. Un besito y hasta el siguiente video.